Quiero que vayan conmigo a Lucas, el capítulo 21, del verso 25 al verso 28, Lucas 21. Y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones con perplejidad. El mar y las olas que braman, los corazones de los hombres desfalleciendo de miedo y de expectación de las cosas que vienen sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y alcen sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero llamar su atención sobre dos palabras en este versículo 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En otras palabras, señales en el espacio exterior. Y sobre la tierra al mismo tiempo habrá angustia. Esa palabra angustia significa presionado por todos lados. Presión de las naciones con perplejidad. Eso significa que no hay salida. Las presiones serán tan grandes que nadie verá ninguna salida. ¿Hay alguna esperanza al mirar el mundo de hoy y su futuro? Piensen en las cosas que han sucedido en los últimos 150 años o 130 años. El hombre no podía viajar más rápido de lo que podía correr en un caballo. Eso era todo. Mire el mundo de hoy. Cuando nací el 7 de noviembre de 1918. Y 4 días después lo escucharon en Europa y pelearon la guerra. Eso es lo que me solía decir mi padre. Y otro comenzó en Carolina del Norte. Pero sea como sea, mira las cosas que han pasado en mi vida. Cuando yo nací no existía la radio. Solo podíamos escuchar un cuchicheo de una radio en Pittsburgh y eso era todo. Eso fue la radio en mi vida. Los automóviles no llevaban mucho tiempo en escena. Y una autopista era algo impensable, algo inaudito. La única autopista que teníamos eran 2 surcos. Y tenías que luchar contra el tipo que venía hacia ti y hacer maniobras para poder rodear ese auto que venía hacia ti. No habían caminos pavimentados, ni donde íbamos a visitar, porque nacimos en la sección Piamonte. Y la televisión, recuerdo, la Feria Mundial de Nueva York. Yo estaba predicando en ese momento, en 1939, un año antes, bueno, apenas unos meses antes de que estallara la guerra. Y verán, a esto se le llamó el siglo cristiano, cuando tendríamos paz y utopía en el mundo con justicia social. ¿Qué pasó? En apenas unos años tuvimos 2 guerras mundiales que masacraron a millones y millones de personas y trastornaron la vida de todo el planeta. Parece que nos estamos preparando para otra guerra. Dios no lo quiera. Porque si alguna vez tenemos otra, esta podría ser la última guerra. Porque podría ser el Armagedón, la última guerra de la historia. Pero en este pasaje fueron presionados por todos lados y aparentemente no había esperanza. Esa es la pregunta que hoy en día atormenta a la gente en todas partes. La gente toma el periódico matutino, ve los titulares y pregunta: ¿a dónde está llegando el mundo? Millones de personas en todo el mundo hoy están desesperadas por saber qué les deparará el futuro. Y es interesante para mí que los científicos nos lo digan y especulen. Los sociólogos especulen. Los psicólogos y psiquiatras especulen. Los agricultores de Minnesota están especulando. Todo el mundo especula. ¿Qué nos deparará el futuro?
Pero de alguna manera la iglesia está casi en silencio. Y sin embargo, hay mucho en la Biblia sobre el futuro. Lo que deparará el futuro. Dios tiene un plan para el futuro. Las computadoras se utilizan en gran escala para predecir el futuro. En medio del pesimismo, la tristeza y la frustración de la hora actual, quiero decirles hoy que hay una esperanza. Esa esperanza está en el hecho de que Jesucristo volverá. Sí, hay esperanza. Jesús dijo, sí, voy a prepararles un lugar, pero volveré. Ahora Él había estado en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Porque la Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo condena. Todos enfrentamos un juicio. Todos estamos bajo la espada de Damocles. Y todos necesitamos redención. Todos necesitamos perdón. Billy Graham necesita perdón. No quiero justicia en mi vida con Dios. Quiero misericordia, perdón. No merezco el cielo. No merezco que mis pecados sean perdonados. Pero Dios es un Dios de gracia, amor y misericordia. Y gracia significa algo que no mereces. Y Él ofrece su gracia a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea el color de nuestra piel, cualquiera que sea nuestro origen, Él dice, te amo, te amo, te amo. Los amo tanto que estuve dispuesto a entregar a mi hijo en la cruz para morir por ustedes. Y Jesucristo murió por nosotros. Y Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y vamos a ir al cielo por lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero resucitó, pero también resucitó. Y luego, después de haber muerto en la cruz, resucitado de entre los muertos y ascendió al regreso del Padre. Los discípulos se quedaron allí mirándolo mientras Él ascendía. Y creo que la nube que describe la Biblia es en realidad una nube de ángeles que habían venido para llevarlo de regreso y escoltarlo de regreso, como lo escoltaron en esa primera noche de Navidad. Y ascendió, y los discípulos estaban allí de pie con lágrimas en los ojos. Su maestro se iba. Jesús se alejaba de ellos de regreso al Padre Celestial. Y junto a ellos estaban dos hombres vestidos de blanco, dos grandes ángeles, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis subir al cielo, así vendrá de la misma manera. Él está regresando. Y fue el hecho de la resurrección y la venida otra vez de Cristo que salieron a trastornar el mundo. Esa fue su motivación. Tenían en su interior la esperanza de que la muerte y el infierno habían sido conquistados. Y que algún día habría paz y justicia en el mundo. Sin esperanza el mundo no podría continuar. Emil Brunner fue un gran teólogo en Suiza y un maravilloso amigo nuestro y un gran estímulo para mí como predicador. Y una vez dijo, lo que es el oxígeno para los pulmones, así es la esperanza para el sentido de la vida. Nadie puede vivir sin esperanza, dijo el presidente Kennedy. Queda por ver si la civilización será reparada antes de que termine. La canción estadounidense favorita de Winston Churchill era, tienes que ver conmigo la gloria que viene del Señor, que estábamos escuchando hace algún momento. Y los grandes credos de la enseñanza de la iglesia, el credo de Nicea que escuché una y otra vez en la Unión Soviética, decía, vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene de nuevo. Luego, en segundo lugar, Jesús dejó señales de su venida. La gente siempre me pregunta en las ruedas de prensa y dicen, ¿crees que Jesucristo vendrá otra vez? Y yo digo sí.
Dicen, ¿sabes cuándo? No, no sé cuándo. Les digo que Jesús advirtió contra la especulación sobre las fechas. Podría ser esta noche, podría ser dentro de 1.000.000 de años, no sé. Solo sé una cosa: debo ser fiel en el trabajo que Él me ha llamado a hacer ahora. Hablaré de eso en un minuto. Pero en Mateo 24 los discípulos estaban sentados en el monte de los olivos, y Pedro, Santiago, Juan, Andrés le hicieron 3 preguntas a Jesús registradas en Mateo 24. Dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos? No es el fin del mundo, solo el fin de una era, una época determinada, dominada por el mal, pero eso llegará a su fin. Mateo, Marcos y Lucas difieren ligeramente, pero en Mateo 16, Lucas 21 y demás se encuentra una condensación de un discurso mucho más largo. En Mateo 16 dice: cuando llega la tarde decís que habrá un buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana hoy habrá mal tiempo, porque el cielo está rojo. Oh, tú hipócrita, puedes discernir la faz del cielo, pero no puedes discernir los signos de los tiempos. Y en esa pequeña y brillante parábola, lo que Jesús decía era esto: en el ámbito de la observación científica, el hombre es tremendamente brillante, pero en el ámbito de la conciencia espiritual es sorprendentemente ignorante. Vivimos en un mundo de enloquecedora complejidad, en una época de dudas y agitación, en una generación que ha perdido el rumbo, y el rumbo lo pierde mientras exploramos la faz de los cielos. Pero ¿qué estamos viendo? Ayer explotó otro misil. Escribí un libro sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, y durante el estudio y preparación para este libro aprendí muchas cosas. Esos 4 jinetes son predichos por el Señor Jesucristo en este capítulo 24 de Mateo. Porque el primer caballo tiene que ver con falsos cristos, falsa religión. El diablo nunca parece quedarse sin falsificaciones. El Cristo falsificado de hoy. ¿Sabes que leí en un periódico hace algún tiempo que hay más de 400 personas solo en Los Ángeles que afirman ser el Mesías? Falsa religión en todas partes. Puedes encontrarlo, estoy seguro, aquí en Washington. Y luego lo segundo fue el caballo rojo, guerras y rumores de guerras. Y ciertamente no tengo que enfatizar eso. Los rumores de guerra están por todas partes. Y luego el tercer caballo es el caballo negro, y representa el hambre. Y en este siglo, piénselo, en este siglo de abundancia y toda riqueza de este siglo, más personas mueren de hambre que probablemente en cualquier otro periodo de la historia del mundo. Millones de personas murieron de hambre el año pasado solo en África. Gracias a Dios por esas organizaciones y esos grupos que estaban ayudando a esas personas. Y luego estaba el caballo pálido. A pesar de todas las ventajas de la medicina y los pesticidas modernos en el siglo XX, ha tenido tremendas epidemias. La perspectiva de enfermedades provocadas por el hombre, para las cuales no tenemos ninguna resistencia en esta perspectiva. Y es horrible. El SIDA es solo el comienzo. Y seguimos leyendo en el periódico que tal vez estén a punto de descubrir algo que ayude al SIDA. Eso espero, te lo ruego. Lo siento por las personas que lo padecen. Pero si no encontramos una respuesta, nos dicen que millones de personas lo padecerán en los próximos 5 años. Se está extendiendo como una pólvora. Pero eso es solo uno. Piense en otros de los que ni siquiera hemos oído hablar todavía.
y que están en camino grandes pandemias que cubrirán al mundo y matarán a miles y millones de personas. Y ese es el caballo pálido. Entonces vemos a estos caballos galopar, cabalgando hacia nosotros con toda su devastación, con toda su capacidad para destruir al mundo que conocemos hoy. Y todo viene como el juicio de Dios. Pero también es Dios hablándonos con amor, diciéndonos volvámonos a la cruz, como aquellas personas que habían sido mordidas por serpientes en el desierto. Esos israelitas decían, vuélvete a la serpiente de bronce y sé salvo. Los que se volvieron fueron salvados. Los que no lo hicieron se perdieron. No hay nada en una serpiente de bronce que pueda curarlos, pero fue por fe, haciendo lo que Dios dijo que hicieran. Y eso es algo que el hombre no quiere hacer, porque el hombre es una persona rebelde. No queremos obedecer las leyes de Dios, no queremos hacer lo que Dios dice, no queremos actuar como el buen samaritano y salir a ayudar a nuestros vecinos que están sufriendo. No queremos amar a ciertas personas. Los consideramos inferiores a nosotros o inferiores a otros más o algo así. Y no queremos amarlos. Y sin embargo, las Escrituras enseñan que debemos amar. Y ese amor debe ser el rasgo dominante si quieres seguir a Cristo. Ahora, la Escritura tiene mucho que decir acerca de las señales. Muchas más señales, como la pérdida del amor ferviente en la iglesia. Esa es la razón por la que necesitamos un avivamiento en la iglesia de hoy. Porque la iniquidad abundará y el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y entonces, como en los días de Noé, comían, bebían y se casaban y se daban en matrimonio. En otras palabras, hubo inmoralidad y ruptura de matrimonios y hogares. Y Jesús dijo, va a ser así otra vez, justo antes de mi venida. Y luego la proclamación del evangelio. Él dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por primera vez en la historia, ahora tenemos la capacidad, a través de la radio, la televisión y la página impresa, de llevar el evangelio a cada persona en el mundo entero. Y eso se está haciendo. Jesús dijo que esto sucedería justo antes de su regreso. Esa es una de las señales que debemos buscar. Nunca soñé que Dios tenía el plan de que algún día predicaríamos el evangelio en varias partes de la Unión Soviética. Pero Dios en su propia voluntad lo resolvió. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Ya sabes, cuando Mao Zedong se hizo cargo de China, había alrededor de 2 o 3 millones de cristianos, según la revista Times. ¿Sabes cuántos creyentes hay hoy en día sin misioneros? Entre 30 y 50 millones. Dios ha estado obrando poderosamente. No depende de nosotros, los estadounidenses. Dios obra a través de todo el pueblo. Y vamos a tener un ahora. ¿Cuáles serán los resultados de la venida de Cristo? Bueno, primero que nada habrá un examen. El hombre será responsable ante Dios en el juicio. Tiempo de examen, como la abuela y el niño pequeño que le dijeron a su amigo, ¿qué diablos está haciendo tu abuela? Ella estaba leyendo su Biblia. Él dijo, ella está estudiando para los exámenes. Y un día de estos, muchos de nosotros estaremos estudiando, pero puede que sea demasiado tarde. La Biblia dice en Isaías 51, ¿hay alguna esperanza? Sí, hay una tremenda esperanza para aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo. ¿Lo conoces? ¿Estás seguro de que lo conoces? ¿Lo has recibido en tu corazón?
Hay un desafío en el hecho de que Él regresará. Primero debemos ser puros. En Primera de Juan, el capítulo 3 dice, todo aquel que tiene en Él esta esperanza se purifica a sí mismo. Y luego, en segundo lugar, podemos ser pacientes y observar. Velar implica no solo creer que Él vendrá, sino desear que Él venga. ¿Estás pensando a menudo en su venida? ¿Estás pensando y esperándola? Pablo escribió, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y luego debemos estar preparados. Por tanto, estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y entonces seremos ocupados. La mayor motivación para el servicio entre los creyentes hoy es el hecho de que Jesucristo regresará. Y si tenemos esperanza y vivimos en un mundo sin esperanza, ¿estarás listo? Dices, bueno, Bill, ¿qué tendría que hacer para prepararme? Porque quiero decirte algo. Hablamos del fin del mundo. ¿Sabes cuándo puede llegar el fin del mundo para ti? Puede que no sea la venida de Cristo, como acabo de explicar. En el momento en que mueres, es el fin del mundo para ti. Ese es el fin del mundo para ti. En otras palabras, estarás en el cielo o en el infierno. Y a uno de esos dos lugares se viaja por el camino ancho que lleva a la destrucción y por el camino angosto que lleva al cielo. ¿En qué camino estás? Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, entra y come conmigo. Dijo que tiene los brazos extendidos y Él dice, quiero que vengas a mí. Quiero perdonar tus pecados. Quiero que sepas que irás al cielo cuando mueras. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Qué tienes que hacer? Primero arrepiéntete de tus pecados. Es muy simple y sin embargo también muy difícil. Significa que le dices a Dios, he pecado, lo siento por mi pecado. ¿Dirás eso? Luego dices, Dios, con tu ayuda, no puedo hacerlo solo, pero con tu ayuda me apartaré de mis pecados, los dejaré. Cambiaré de rumbo, cambiaré de camino, pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Él te ayudará si lo dices en serio y luego te vuelves por fe. Ahora fíjese, dije por fe. Ahora bien, fe significa compromiso. Significa que estás dispuesto a seguirlo y a servirlo con total compromiso con Él. Todo lo demás en tu vida se vuelve secundario. Cristo es primero. Jesús exige que creas lo suficiente como para ir a la cruz y decir, Señor, te necesito y creo que eres mi única esperanza. Ven y haz tu compromiso con Cristo hoy. ¿Ves esta cruzada en la que miles de personas que ni siquiera conoces en todo el mundo han orado por ti? No sabían tu nombre, no conocían tu problema, no conocían tu necesidad, pero habían estado orando por esta cruzada de Washington. Quizás seas miembro de la iglesia, quizás seas un buen miembro de la iglesia, puede que seas funcionario en la iglesia, pero en lo profundo de tu corazón no estás seguro de estar listo para encontrarte con Dios. No estás seguro de conocer a Cristo como tu Señor, Maestro y Salvador. No estás seguro de estar totalmente comprometido con Él. Voy a pedirles hoy que den el primer paso y digan, quiero comprometerme. Porque verá, después de venir a Cristo, seguir a Cristo implica mucho más de lo que puedo decirle esta tarde. Es toda una vida de aprendizaje, crecimiento y acción. Y es un momento emocionante, incluso en medio del sufrimiento. Puedes tener alegría. En medio de las lágrimas puede haber una sonrisa.
con Cristo en tu corazón y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Si no supiera que mi nombre está escrito en el libro de la vida, no creo que pudiera sacarme. No creo que pudieran sacarme de este estadio esta tarde hasta que estuviera seguro. Voy a pedirte que hagas algo sobre lo que vas a ser un poco tímido. Va a ser fácil, pero va a ser difícil. Me alegro que sea difícil, porque fue difícil. Cuando mires a Jesús en la cruz, Él murió por ti. Te pediré que te levantes de tu asiento ahora mismo y vengas y te pares aquí en el campo y simplemente digas: acepto, abro mi corazón a Cristo. Quiero que Él entre y perdone mis pecados y me cambie. Quiero estar preparado para ese momento en que debo encontrarme con Él. Levántate ahora. Este es tu momento. Dios hoy te está mirando con gracia. Hoy no es un día de juicio para ti. Hoy Él te ofrece gracia. Pero si rechazas esta oportunidad de gracia, un día habrá juicio para ti. Y ese juicio será implacable y saldrás culpable. Pero no quieres estar en ese juicio. Hoy te ofrece gracia, levántate, que Él quiere salvar tu vida. Y tú que estás mirando en televisión, no importa en el lugar que estés, Dios te está mirando y te ama. Hoy te ofrece gracia y no juicio. Solamente abre tu corazón, pasa de muerte a vida, recíbelo ahora. Dile: Señor, entra en mi corazón, no importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy, Él te perdonará y sencillamente te salvará. Este es tu momento ahora. La iglesia está casi en silencio y sin embargo hay mucho en la Biblia sobre el futuro. Lo que deparará el futuro. Dios tiene un plan para el futuro. Las computadoras se utilizan en gran escala para predecir el futuro. En medio del pesimismo, la tristeza y la frustración de la hora actual, quiero decirles hoy que hay una esperanza. Esa esperanza está en el hecho de que Jesucristo volverá. Sí, hay esperanza. Jesús dijo: sí, voy a prepararles un lugar, pero volveré. Ahora Él había estado en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados, porque la Biblia dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo condena. Todos enfrentamos un juicio. Todos estamos bajo la espada de Damocles. Y todos necesitamos redención. Todos necesitamos perdón. Billy Graham necesita perdón. No quiero justicia en mi vida con Dios. Quiero misericordia, perdón. No merezco el cielo. No merezco que mis pecados sean perdonados. Pero Dios es un Dios de gracia, amor y misericordia. Y gracia significa algo que no mereces. Y Él ofrece su gracia a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea el color de nuestra piel, cualquiera que sea nuestro origen, Él dice: te amo, te amo, te amo. Los amo tanto que estuve dispuesto a entregar a mi Hijo en la cruz para morir por ustedes. Y Jesucristo murió por nosotros. Y Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y vamos a ir al cielo por lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero resucitó, pero también resucitó. Y luego, después de haber muerto en la cruz, resucitado de entre los muertos y ascendió al regreso del Padre, los discípulos se quedaron allí mirándolo mientras Él ascendía. Y creo que la nube que describe la Biblia es en realidad una nube de ángeles que habían venido para llevarlo de regreso y escoltarlo de regreso, como lo escoltaron en esa primera noche de Navidad. Y ascendió, y los discípulos estaban allí de pie con lágrimas en los ojos. Su maestro se iba. Jesús se alejaba de ellos de regreso al Padre Celestial. Y junto a ellos estaban dos hombres vestidos de blanco,
dos grandes ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis subir al cielo, así vendrá de la misma manera. Él está regresando. Y fue el hecho de la resurrección y la venida otra vez de Cristo que salieron a trastornar el mundo. Esa fue su motivación. Tenían en su interior la esperanza de que la muerte y el infierno habían sido conquistados y que algún día habría paz y justicia en el mundo. Sin esperanza el mundo no podría continuar. Emil Brunner fue un gran teólogo en Suiza y un maravilloso amigo nuestro y un gran estímulo para mí como predicador. Y una vez dijo: lo que es el oxígeno para los pulmones, así es la esperanza para el sentido de la vida. Nadie puede vivir sin esperanza, dijo el presidente Kennedy. Queda por ver si la civilización será reparada antes de que termine. La canción estadounidense favorita de Wilson Churchill era: tienes que ver conmigo la gloria que viene del Señor, que estábamos escuchando hace algún momento. Y los grandes credos de la enseñanza de la iglesia, el credo de Nicea que escuché una y otra vez en la Unión Soviética, decía: vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene de nuevo. Luego, en segundo lugar, Jesús dejó señales de su venida. La gente siempre me pregunta en las ruedas de prensa y dicen: ¿crees que Jesucristo vendrá otra vez? Y yo digo sí. Dicen: ¿sabes cuándo? No sé cuándo. Les digo que Jesús advirtió contra la especulación sobre las fechas. Podría ser esta noche, podría ser dentro de 1.000.000 de años, no sé. Solo sé una cosa: debo ser fiel en el trabajo que Él me ha llamado a hacer ahora. Hablaré de eso en un minuto. Pero en Mateo 24 los discípulos estaban sentados en el monte de los olivos y Pedro, Santiago, Juan, Andrés le hicieron 3 preguntas a Jesús registradas en Mateo 24. Dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos? No es el fin del mundo, solo el fin de una era, una época determinada, dominada por el mal, pero eso llegará a su fin. Mateo, Marcos y Lucas difieren ligeramente, pero en Mateo 16, Lucas 21 y demás se encuentra una condensación de un discurso mucho más largo. En Mateo 16 dice: cuando llega la tarde decís que habrá un buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana hoy habrá mal tiempo, porque el cielo está rojo. Oh, tú hipócrita, puedes discernir la faz del cielo, pero no puedes discernir los signos de los tiempos. Y en esa pequeña y brillante parábola, lo que Jesús decía era esto: en el ámbito de la observación científica, el hombre es tremendamente brillante, pero en el ámbito de la conciencia espiritual es sorprendentemente ignorante. Vivimos en un mundo de enloquecedora complejidad, en una época de dudas y agitación, en una generación que ha perdido el rumbo, y el rumbo lo pierde mientras exploramos la faz de los cielos. Pero ¿qué estamos viendo? Ayer explotó otro misil. Escribí un libro sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, y durante el estudio y preparación para este libro aprendí muchas cosas. Esos 4 jinetes son predichos por el Señor Jesucristo en este capítulo 24 de Mateo. Porque el primer caballo tiene que ver con falsos cristos, falsa religión. El diablo nunca parece quedarse sin falsificaciones. El Cristo falsificado de hoy. ¿Sabes que leí en un periódico hace algún tiempo que hay más de 400 personas solo en Los Ángeles que afirman ser el Mesías?
falsa religión en todas partes. Puedes encontrarlo, estoy seguro, aquí en Washington. Y luego lo segundo fue el caballo rojo, guerras y rumores de guerras. Y ciertamente no tengo que enfatizar eso. Los rumores de guerra están por todas partes. Y luego el tercer caballo es el caballo negro. Y representa el hambre. Y en este siglo, piénselo, en este siglo de abundancia y toda riqueza de este siglo, más personas mueren de hambre que probablemente en cualquier otro periodo de la historia del mundo. Millones de personas murieron de hambre el año pasado solo en África. Gracias a Dios por esas organizaciones y esos grupos que estaban ayudando a esas personas. Y luego estaba el caballo pálido. A pesar de todas las ventajas de la medicina y los pesticidas modernos en el siglo XX, ha tenido tremendas epidemias. La perspectiva de enfermedades provocadas por el hombre, para las cuales no tenemos ninguna resistencia en esta perspectiva. Y es horrible. El SIDA es solo el comienzo. Y seguimos leyendo en el periódico que tal vez estén a punto de descubrir algo que ayude al SIDA. Eso espero, te lo ruego. Lo siento por las personas que lo padecen. Pero si no encontramos una respuesta, nos dicen que millones de personas lo padecerán en los próximos 5 años. Se está extendiendo como una pólvora. Pero eso es solo uno. Piense en otros de los que ni siquiera hemos oído hablar todavía y que están en camino. Grandes pandemias que cubrirán al mundo y matarán a miles y millones de personas. Y ese es el caballo pálido. Entonces vemos a estos caballos galopar, cabalgando hacia nosotros con toda su devastación, con toda su capacidad para destruir al mundo que conocemos hoy. Y todo viene como el juicio de Dios. Pero también es Dios hablándonos con amor, diciéndonos volvámonos a la cruz, como aquellas personas que habían sido mordidas por serpientes en el desierto. Esos israelitas decían, vuélvete a la serpiente de bronce y sé salvo. Los que se volvieron fueron salvados. Los que no lo hicieron se perdieron. No hay nada en una serpiente de bronce que pueda curarlos, pero fue por fe, haciendo lo que Dios dijo que hicieran. Y eso es algo que el hombre no quiere hacer, porque el hombre es una persona rebelde. No queremos obedecer las leyes de Dios, no queremos hacer lo que Dios dice, no queremos actuar como el buen samaritano y salir a ayudar a nuestros vecinos que están sufriendo. No queremos amar a ciertas personas. Los consideramos inferiores a nosotros o inferiores a otros más o algo así. Y no queremos amarlos. Y sin embargo, las Escrituras enseñan que debemos amar. Y ese amor debe ser el rasgo dominante si quieres seguir a Cristo. Ahora, la Escritura tiene mucho que decir acerca de las señales. Muchas más señales. Como la pérdida del amor ferviente en la iglesia. Esa es la razón por la que necesitamos un avivamiento en la iglesia de hoy. Porque la iniquidad abundará y el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y entonces, como en los días de Noé, comían, bebían y se casaban y se daban en matrimonio. En otras palabras, hubo inmoralidad y ruptura de matrimonios y hogares. Y Jesús dijo, va a ser así otra vez, justo antes de mi venida. Y luego la proclamación del evangelio. Él dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por primera vez en la historia, ahora tenemos la capacidad